¿Recuerdan que en la historia que estamos mirando aquí, la mayoría se fue con el otro? En el tiempo de Pérgamo, en el tiempo de Tiatira, ¿qué pasó ahí? En ese tiempo, ¿qué pasó con la iglesia? ¿No se fue con el otro? ¿No se fue donde mora Satanás? ¿No se fue, hermanos, al mundo? ¿No se unió con el mundo? ¿Qué significa Pérgamo? Unión, matrimonio y torre fortificada. La iglesia se unió en matrimonio con el mundo y se fue a morar donde está el trono de Satanás. Se volvió mundana, se fue con el otro, ¿sí o no? Con Don Sata. Se hizo uno con Don Sata. Entonces, ¿qué pasa ahí? La iglesia ¿guardó el nombre o no lo guardó? ¿Verdad que ya lo captó? Es importante que usted vaya entendiendo lo que es la historia de la iglesia. Entonces, ahora, con esto que les acabo de explicar, ¿sí entiende usted lo que significa que no a Filadelfia? Le dice que no ha negado su nombre. Entonces, ¿qué le está diciendo a Filadelfia? Que ellos no se fueron con el otro. Sencillo, hermano. Ellos no se fueron con el otro. Guardaron el nombre del Señor. ¿Qué significa no negar el nombre? Quiero que les quede bien claro. Y se lo voy a poner un ejemplo. Mi esposa, ella se llama Emilia Maribel de Ceja. Es decir, lleva mi apellido. ¿Sí? ¿Por qué lleva mi apellido ella? Porque es mía y me pertenece y ella lleva mi nombre. ¿Sí? ¿Estamos? Ella se llama Emilia Maribel de Ceja. Lleva mi apellido, lleva mi nombre, porque me pertenece, es mi esposa. Ahora, si ella quiere negar mi nombre, ¿qué tiene que hacer ella? Irse con otro y casarse con el otro para ponerse el nombre del otro y entonces niega mi nombre. Pero si ella quiere guardar mi nombre, ¿qué tiene que hacer? Mantenerse conmigo siempre. ¿Entendió? Lo que le está diciendo a Filadelfia, que ellos guardaron su nombre. Le está diciendo, ustedes se quedaron conmigo. Ustedes no se fueron con el otro. Qué tremendo, hermanos. Hoy día miramos que muchos se fueron con el otro. Muchas iglesias se fueron con el otro. De acuerdo a la historia, en la degradación que está viviendo la iglesia, hoy día muchas iglesias, muchas congregaciones no están guardando el nombre del Señor, sino que lo están negando. ¿Por qué? Porque se han ido con el otro. ¿Por qué se han ido con el otro? Porque hoy se llaman la iglesia apostólica. Tiene otro apellido. Nosotros somos de la iglesia apostólica y de aquí nadie nos mueve. Otros, somos de la iglesia bautista, la 1, la 2, 3, 4, no sé. Pero si no te gusta la iglesia bautista número 1, está la 2 y la 3 y la 4 y la 5. Nuestra iglesia, la iglesia pentecostal, y todos gritan. Estuve yo ayer en una reunión y el predicador, como había bastantes iglesias ahí, se levantó y dice: levanten sus manos la iglesia bautista. Y se levantaron ahí unos cuantos. Y wow, gloria. Levante las manos la iglesia apostólica. Y ahí había unos, había de varios, pero cuando llegó a la Pente, había más pentecostales pues.
Y se hizo el alboroto que ya te imaginarás. Y yo me quedé triste. Me quedé triste porque dije, la iglesia de Cristo no se reunió. No llegó. ¿Sí se fija cómo están negando? Porque se han puesto otro nombre, se han puesto otro apellido, y la iglesia de Cristo no tiene apellidos. ¿Ok? Y que nosotros somos la iglesia luterana, somos la iglesia dice católica, apostólica y romana. Esa está peor. La iglesia del Señor Jesucristo no tiene apellido, fíjese. La iglesia verdadera solo tiene un nombre, el nombre de Cristo. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana. Así se llamaba Filadelfia, la iglesia de la hermandad, la iglesia de Cristo. Ellos, hermanos, rechazaron todo lo que no era Cristo. Ellos rechazaron y vencieron toda degradación, hermanos, y salieron de la denominación. Y abrazaron al santo, al verdadero, abrazaron a Cristo. Y dijeron, no te vamos a dejar, no te vamos a negar, guardaremos este nombre. Y ellos se soltaron predicando, no, la iglesia no pertenece a nadie más sino a Cristo. La iglesia es de Cristo, no tiene apellido. La iglesia de Cristo no es denominación, es un cuerpo vivo. Amén. Quiero contestar la pregunta, algunos de ustedes que ya se están haciendo. Y la pregunta que se hacen algunos de ustedes o los que nos escuchan, ¿y pan de vida? ¿Qué? Quiero decirles que Pan de Vida no es una denominación. Pan de Vida es un ministerio que Dios nos dio, donde estamos comprometidos a dar el pan vivo, a dar el pan de vida. Y es un ministerio que está comprometido con la verdad del Evangelio. No estamos aquí por el nombre Pan de Vida. Estamos aquí porque el Señor nos ha levantado para predicar una palabra pura. Y hermanos, sacar a tanta gente que está cegada y que está degradada. Dios, hermano, nos ha levantado para dar un testimonio en esta ciudad de quién es el Dios verdadero. Y estamos comprometidos, por eso usted va a nuestra página y ahí dice, un ministerio comprometido con la verdad. ¿Cuándo han escuchado ustedes que yo les predique o que los siervos de Dios en todo el ministerio prediquen que aquí todos ustedes deben de vivir como los de Pan de Vida? ¿Cuándo han visto ustedes que peleemos ese nombre? Les hemos enseñado que aquí se debe de vivir como cristianos, y no estamos enfocados tanto en el nombre, sino que estamos enfocados en el propósito de Dios, su palabra viva, y edificar su iglesia, nutrir a los hermanos para que sean capacitados para la obra del ministerio. Amén. Nada que ver con el nombre. Me llama un pastor y me dice, es de otro estado, lejos de aquí. Me mandó un correo y me dice, hermano, fuimos a registrarnos y estamos trabajando nosotros como ministerio Pan de Vida. Y abrimos nuestra página de internet y cuando fuimos a registrarnos, pues ya estaban ustedes. Y pues no queremos quitarle ese nombre. Solo le hablo para decirles si me puede dejar trabajar con ese nombre. Le dije, no, yo no estoy por el nombre, ni es mío y ni me interesa. Puede usar ese el que quiera. No estamos por eso. Amén. Solo que nos tenemos que registrar por las autoridades. Pero nunca hemos estado por el nombre. Ustedes han escuchado que yo les predique, aquí somos Pan de Vida, y que puro pan de vida, y nos enfoquemos en puro pan de vida. Nos enfocamos pero en este pan de vida.
Amén, ese es un compromiso que tenemos de dar aquí el pan de vida. Este es el pan de vida. Y esto sí es lo que peleamos nosotros. Amén, pero nada que ver con el nombre. Le digo, con el nombre puede hacer lo que quiera. Amén. Pero saben, yo lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Nosotros como cristianos no debemos de caminar como pentecostales. No debemos de caminar como bautistas. No debemos de caminar como apostólicos, mucho menos como católicos. Aquí debemos de aprender a caminar como cristianos, como Cristo. Debemos de aprender a vivir como Cristo. Y es todo. Porque lo demás, pentecostal, bautista, apostólico, católico, eso es degradación. Y eso es abominable a los ojos de Dios. Se oye feo. Y yo sé que el religioso ya le apagó ahí. Pero eso, de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a la historia de la iglesia, eso ha causado división en el cuerpo de Cristo. Y todo lo que causa división, Dios lo tiene por abominación. Basura eso. Y tenemos que rechazar aquí nosotros todas esas cosas. Por eso cuando alguien viene diciéndome, ¿y de qué denominación es? Nada, yo no tengo denominación y ni siquiera quiero pensar en eso. Eso es degradación. Tenemos que tener el valor de hablarlo. Y yo le he pedido al Señor que me dé valor de cuando alguien me pregunte así, yo poderle contestarle, pero con gracia, para que Dios le pueda abrir sus ojos como nos los abrió a nosotros. Que Dios pueda tener misericordia como tuvo misericordia de nosotros. Amén. Entonces, ¿entiende usted ya hasta ahorita lo que es que no negó su nombre? ¿No negaron su nombre? Vamos al verso 8 pues. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Es decir, se dieron con todo el corazón para la obra del Señor, que es su edificación. Guardaron su palabra y no negaron mi nombre. Es decir, se abrazaron de Cristo y dijeron, de este nadie nos mueve. Y rechazaron toda denominación, rechazaron todos los otros nombres y ellos dijeron, no, la iglesia siempre ha sido de Cristo y siempre lo será. Así de que ustedes también aquí, hermanos, debemos de abrazarnos del verdadero, del santo y de Cristo y de nadie más. Amén. Verso 9. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahí menciona las sinagogas de Satanás. ¿Qué es una sinagoga? ¿Qué es una sinagoga? Una asamblea. Esa es una sinagoga, una asamblea donde se reúnen ahí para estudiar. ¿Ok? Ahí menciona, pero las sinagogas ¿de quién? En el Antiguo Testamento había muchas sinagogas de Satanás. ¿A hoy ustedes creen que hay muchas sinagogas de Satanás? También. Pues si aquella es una sombra, entonces aquí en el Nuevo Testamento está la realidad. Quiere decir que hoy hay muchas sinagogas que son sinagogas de Satanás. Pero ¿por qué el Señor habla así, de esa manera? Fíjense, métanse al hablar de Dios y qué tremendo. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Yo les voy a dejar una tarea como siempre, para que usted mire que no son ideas nuestras, sino que estamos hablándole la palabra. Pero usted lea en su casa Deuteronomios, capítulo 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahí va usted a entender en una forma más amplia lo que son las sinagogas de Satanás. Pero ahí, hermanos, en Deuteronomios, en esos capítulos del 12 al 16, ahí miramos que Dios eligió un solo lugar para que se le adorara a Él.
Él no quería que en muchos lugares se le adorara, solamente Él quería que en un lugar se le adorara. Y Dios escogió un solo lugar. ¿Cuál fue ese lugar? ¿No saben? En Mateo, el Señor se encuentra con una mujer, la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Y la mujer samaritana le mencionó dos lugares que había para adorar en ese entonces. ¿Dónde? Unos que en Jerusalén, otros que aquí en el monte. Y Jesús le aclaró y le dijo, no, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero Jesús antes le mencionó que ellos hablaban lo que no sabían. Y Él le dice, nosotros hablamos lo que sabemos. Es importante saber lo que estamos hablando. Pero ahí el Señor escogió el lugar de Jerusalén para que en ese lugar solamente se le adorara. Fue ahí donde se ordenó que se le edificara el tabernáculo. Y en ningún otro lugar podían adorar, solo ahí. Y esto significa que solamente allí, hermanos, tiene que ver también con la unidad. ¿Ok? El tabernáculo en una ciudad, para adorar a Dios, ahí todos se unían para adorar a Dios. Tiene que ver con la unidad. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Usted lo va a mirar en esos capítulos, que el pueblo de Israel se degradó. Siendo desobedientes a Dios, se degradaron y por causa de la degradación se dividieron. Y por causa de la división, ¿qué pasó? Fueron dispersados. Y como fueron dispersados y tenían que adorar a Dios, entonces empezaron a construir ¿qué? Sinagogas. Empezaron a reunirse para estudiar la ley. Y empezaron a hacerse religiosos. Y empezaron ahí con eso del judaísmo. Y bueno, ahí usted va a mirar la historia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Verdad que ya no estaba de acuerdo como Dios lo quería? Por causa de la degradación se hicieron muchas sinagogas. Y esas sinagogas llegaron a ser sinagogas ¿de qué? De Satanás. Ahora vamos a ir aquí, aquellos de la sombra, ¿no? Vamos aquí. Dios, en la Biblia solo Dios nos presenta una sola iglesia, que se compone por todas las iglesias locales, ¿sí o no? Pero todos debemos de adorar solamente en una parte, que se llama nuestro espíritu. Pero ¿qué pasa cuando ya lo hacemos de otra manera? Ahora, hermanos, hay muchas sinagogas entonces, por causa de la degradación también, y por causa de la división que ha entrado en la iglesia. Cada quien se reúne y adora a Dios como quiere. Y ahora lo que hay son muchas sinagogas de Satanás. Yo sé lo que estoy hablando, que no es liviano. Para que me entienda de una vez, hay muchas iglesias cristianas que está metido ahí el mismo diablo. Oiga, ¿quién me va a comprar a mí mis CDs? Por eso no vendo, por eso mejor los regalé. Y ni regalados los quieren, oiga. Porque los religiosos que me están viendo ya pagaron hasta la computadora. Pero yo sé que van a querer prenderla y ahí voy a estar otra vez esperándolos. Amén. Vea cómo entonces ahora hay sinagogas. A ellos les dice, hoy en la iglesia hay muchos que se dicen ser cristianos pero no lo son. ¿Usted cree que hoy en la iglesia hay metida gente que dice que es cristiana pero no lo es? Espero que todos los que están aquí sean cristianos. Pero hoy en la iglesia está metida mucha gente que no es cristiana. Son unos diablos.
Y a mí me da mucha tristeza que aquí haya esos diablos metidos, hermanos. A mí me da tristeza que vengan y me digan: mire, pastor, lo que encontré en el baño. ¿Sí me entiende? Me da tristeza. ¿Y quiénes son los de aquí? Ni modo que vengan los de allá. Entonces yo digo: Señor, aquí hay unos diablos todavía. Y lo digo, hermanos, porque yo hasta ahorita no les he escondido nada a nadie. Pero entonces yo miro que aquí también hay gente que no es cristiana. Y tenemos que pedirle al Señor que nos saque de toda degradación. Y lloro para que todos sean capturados aquí. Si el Señor andaba caminando con 12 y uno era el diablo. Y algunos se quedaron: ¿y qué le enseñó? Que ya están con su mente. ¿Qué? Es que, ¿cómo se llaman? Preservativos. Los hallaron en el baño. Qué bárbaro. De verdad que a usted le da risa, pero a mí, yo lloro por eso, hermano. Yo digo: ¿dónde está la palabra? ¿Qué han hecho con la palabra? Y debemos de orar mucho al Señor. Pero hoy hay muchos que se dicen ser cristianos, pero mienten. No lo son. Hay muchas iglesias que se dicen ser cristianas, pero son sinagogas de Satanás. Hoy en día hay pastores que dicen que fueron puestos, pero son hombres que se autonombraron, que nadie nos puso, son entremetidos. Nadie nos llamó. Y ellos un día van a darle cuentas a Dios. Todos le vamos a dar cuenta, pero no saben lo que a ellos les espera. Porque de Dios nadie se puede burlar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso va a seguir. Amén. Debemos de orar mucho nosotros aquí, hermanos, para que así como nosotros salimos de esas sinagogas, porque ¿saben qué? Yo venía de esas denominaciones, yo venía de una degradación tremenda. Yo era uno de los que peleaba mi denominación. Yo le doy gracias a Dios por gente valiente que se animó a hablarme con la verdad, no importando que me afectara, me molestara, me habló la realidad, me abrió los ojos, y Dios hizo que viniera y me postrara a los pies de Filadelfia para que reconociera que ellos tenían la verdad, al santo, al verdadero, a Cristo, y que ahí había pureza. Debemos de orar también para que muchos de aquellas sinagogas vengan y se postren a los pies de Filadelfia, de la iglesia verdadera que está hoy en día, de un remanente que hay siempre fiel, que Dios siempre se ha preservado, para que vengan y reconozcan que Dios los ama, que Dios nos ama, y que aquí hay pureza, hay verdad. Debemos de orar. Y yo puedo mirar y puedo escuchar a gente. Ahorita antes de empezarla, me llamó una persona y me dice: soy fulano, yo soy de otra congregación, pero me encontré con un miembro de ustedes y me empezó a hablar la palabra. Yo le doy gracias a Dios por ese que habló la palabra, Y él dice: yo llegué a mi casa y investigué y me habló palabra. Y ¿sabe qué? Le hablo porque quiero congregarme ahí. Nomás que ahorita estoy trabajando, pero ahí espero verlo yo pronto. Le dije: es bienvenido. Debemos de orar para que la gente, y de hablar para que la gente vea que usted se ha abrazado de Cristo y que usted ha tomado la decisión de rechazar toda degradación y quedarse con el verdadero, guardar el nombre del Señor, guardar su palabra. Pero debemos de orar, porque ahí se los dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a sus pies y reconozcan que yo te he amado. ¿No hizo Dios con usted eso? ¿No salió de allá usted? Y vino y se postró hasta una iglesia que usted dijo: estos son verdaderos. Aquí hay pureza, aquí hay verdad. Y Dios le abrió el entendimiento, le abrió los ojos. Y ahora usted está saliendo de toda degradación. Debemos de orar, hermanos. Aquí tenemos que seguir orando todos los días, todos los días.
Amén. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué significa? Aquí no es lo mismo que leímos que guardaron su palabra. Aquí dice que guardaron la palabra ¿de qué? De su paciencia. ¿Qué hicieron los hermanos en Filadelfia cuando le está diciendo esto? Que guardaron la palabra de su paciencia. Guardar la palabra de su paciencia significa sufrir los vituperios de Cristo, sufrir persecución por causa de la restauración de la vida de la iglesia. Eso es guardar la palabra de su paciencia. Cuando tú eres vituperado por hablar Cristo, cuando tú eres perseguido por hermanos, porque se lleve a cabo la restauración de la vida de la iglesia, porque la gente salga de la degradación, eso es guardar la palabra de su paciencia. Tiene que ver con el sufrimiento. Por eso, hermanos, yo le doy gracias a Dios cuando a mí me dicen que soy un hereje, que soy un falso, que tengo doctrina de demonios. Yo le digo, Señor, yo sé que te tengo a ti. Y no importa, pero yo voy a seguir predicando. Voy a seguir hablando la pureza de tu palabra para que muchos abran sus ojos y salgan de la degradación, así como yo un día abrí mis ojos, o tú me los abriste a través de que alguien me predicó. No importando que lo maldijera, no importando que lo persiguiera, no importando nada el sufrimiento, Él se atrevió a hablarme. Y gracias porque me abrió los ojos. Y hoy estoy aquí, reconociendo lo que es la verdadera vida de la iglesia, entendiendo lo que es la vida de la iglesia. Amén. Ahora yo les pregunto, ¿Filadelfia sufriría los vituperios de Cristo? Claro, no crea que les fue bien, porque ellos rechazaron todo lo falso, todo lo religioso, toda la denominación. Nada más usted abra sus labios y dígale a un religioso, dígale a un pentecostal, eso es abominable a los ojos de Dios, y va a ver que no lo van a querer. Sí, pero usted sabe que usted está en lo verdadero. Amén. Ellos fueron perseguidos. Filadelfia fue vituperada, llevó los vituperios de Cristo, porque ellos empezaron a predicar la pureza de la palabra y empezaron a hablar de que la iglesia no tenía apellido y que la iglesia no era denominación, sino que era el cuerpo de Cristo, un cuerpo viviente. Y ellos empezaron a hablar, no, nosotros somos hermanos, somos la iglesia de la hermandad y no queremos nada con eso. Y muchos abrieron sus ojos y muchos vinieron a Filadelfia reconociendo que Dios los amaba a ellos. Amén. Tenemos que seguir firmes. Tenemos que seguir guardando la palabra, guardando el nombre del Señor Jesucristo, y va a ver que vamos a dar testimonio y gente va a mirar que Dios nos ama en verdad a nosotros. No importa que te digan son unos muertos, ahí son unos poquitos, hermanos, no importa. Acuérdense que la palabra del reino no la siguen las multitudes. Acuérdense que la palabra del reino solo la siguen pocos. La palabra del reino no es solamente la que salva. La palabra del reino es aquella que te cambia, que te transforma y te mete al propósito de Dios. No solo aquí predicamos la palabra de gracia, de salvación. No, el Señor dijo que se tenía que predicar también la palabra, el evangelio del reino, porque eso lleva salvación, pero también lleva transformación. Amén. Pero para que lleve transformación este evangelio, entonces sí nos va a sacar a la luz lo que somos. Por eso mejor todos el evangelio de la gracia, oiga. Por eso cuando llega un predicador hablándoles bonito, pues todos lo aplauden y todos lo quieren de regreso otra vez. Pero cuando llega uno hablándole de esto, pues ese ya ni lo traigan, oiga, ese es un falso.
Amén. Entonces, hermanos, Dios nos puso aquí para dar testimonio de la verdad. Dios te sacó de allá y te puso aquí, y estamos en esta ciudad para dar testimonio de lo que es la vida de la iglesia, de lo que es Cristo, de lo que es su palabra. Y tengamos paciencia, sufriendo los vituperios, pero Dios va a traer a gente que van a mirar que Dios nos ama. Amén. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Aparte, hermanos, cuando nosotros guardamos la palabra de su paciencia, hay promesa. Y eso es lo que usted tiene que poner mucha atención. Hay promesa. Por eso no me importa a mí que me critiquen, no me importa lo que digan. Lo que yo puedo mirar, que hay promesa para los que se mantengan fieles a Dios, guardando su palabra, abrazándose de Cristo y llevando sus vituperios. Hay una promesa, y la promesa es de que los va a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Y qué significa eso? ¿Qué es eso, hermanos? Que los guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de la gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero. Es algo que la iglesia no ha entendido, es algo que la iglesia tradicional dice que la iglesia de Cristo no pasa la gran tribulación sorpresa que se van a llevar. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, aunque se oiga duro, pasará por la gran tribulación. Pero hay algunos que no pasarán, que el Señor promete. ¿A quiénes? Aquellos que sean vencedores, aquellos que digan no a todo lo que causa daño al cuerpo de Cristo, aquellos que le digan no a toda la degradación y que le digan sí solamente a Cristo. Esos no pasarán. Esos le promete Dios guardarlos de esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Lea conmigo Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. Verso 21. Algunos predican que ya la gran tribulación ya pasó. Que ya pasó. Vamos a ver qué dice aquí Mateo capítulo 24 verso 21. Porque habrá, léalo conmigo, porque habrá entonces. ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sí ha habido otras tribulaciones, pero no como la que se aproxima. ¿Ok? Ahí dice que habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Imagínense lo que se acerca. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, verso 36. ¿Lo tienen? Lucas capítulo 21, verso 36. Léalo conmigo. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Y bajo el contexto de qué está hablando? De la venida de Cristo. Y a Filadelfia le dice que Él viene pronto. Que estemos listos ahí para no pasar. Entonces les pregunto, ¿usted pasa a la iglesia o no? No se oyó mucho.
Yo les digo una cosa, al igual que Filadelfia, si nosotros aquí vencemos toda degradación, si vencemos toda degradación, Dios promete llevárselo a usted, fíjese bien, escuche, llevárselo antes de la gran tribulación o cuando esté iniciando la gran tribulación. Apocalipsis capítulo 12. Ahí están los vivos. Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón, está hablando de la iglesia, de la mujer, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer, verso 6, huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, que son 3 años y medio de gran tribulación. Pero Dios la va a cuidar. Pero ahí es donde Dios la va a probar. Vale la pena, ¿no? Mateo capítulo 5, en los versos 11 por ahí dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo contra vosotros. Dice: alegraos y gozaos, porque vuestro galardón es grande. Amén. Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Ve? No importa. Yo no me asusto cuando me dicen que tengo doctrina errónea. El problema es que solamente lo hablan. Pero cuando tengo la oportunidad y me lo dicen a mí, solo les hago así: dime dónde estoy mal. Y nomás cascabelean. Porque no lo digo con orgullo, a mí me gusta aprender. Siempre me ha gustado aprender. Y si alguien trae algo bueno, yo lo recibo. Y si alguien me dice: mire, aquí está mal, yo también lo recibo y trato de corregirme. Porque es lo que yo quiero, corregirme. Y dar lo más puro que pueda la palabra. Por eso tengo que estudiar mucho para venir y porarme aquí a hablarles a ustedes. Los cristianos que no venzan, pues, y no salgan de la degradación, se abracen de otro, se vayan con el otro y anden con el otro. Los que amaron más sus denominaciones que a Cristo, pues les espera lo que se llama la gran tribulación. Y yo les digo, de que se va a poner buena la cosa, se va a poner buena la cosa. Si ya se está poniendo, espérese, esto no es nada. De que ya entró la ley y que ya no quieren nada y que van a sacar los documentados, espérese, si quieren los votan a todos. Si quieren los votan a todos. Alguien dice: no los pueden nunca sacar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si ha habido deportaciones. De acuerdo a la palabra puedo mirar que hay deportaciones donde los sacan. ¿Cómo no pueden sacar a 12 millones? Si se ponen los sacan ya. Pero no se asusten que ahora no. Solo las que no tienen, pues. Usted tiene, no se preocupe. Usted lea en su casa. Bueno, vamos a Isaías para probarles con un verso más. Isaías 17. Estamos hablando de la tribulación. Es algo que no le gusta mucho a la iglesia tradicional. Isaías 17. Vamos al verso 11 nada más. ¿Lo tienen? El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Yo ya les enseñé en otros estudios que la venida de Cristo tiene dos aspectos.
uno secreto y otro visible. En el secreto se van los vencedores, los que vivieron a Cristo, los que se abrazaron de Cristo, los que rechazaron todo lo que afectaba el cuerpo de Cristo. Ellos se van en la venida secreta. Él dice que viene como ladrón en la noche, secreto. Amén. Y no viene por cualquier cosa. Él viene por algo valioso. Pero también hay una venida visible, ¿verdad? Donde todo ojo le verá. Nosotros, si entendemos esto, vamos a mirar que Isaías nos aclara que hay un arrebatamiento. ¿Para qué? La cosecha general. Yo les he hablado de primicias y de la cosecha. ¿Las primicias se llevan al granero? No. Las primicias se llevan ¿para dónde? Para la casa. Ya saben que los muertos vencedores resucitarán y estarán en el trono de Dios. Cuando se levante el Señor para venir, ahí le llegan las primicias. Los que se murieron, los que están vivos, les llegan al monte Sión. ¿Sí? Ahí llegan y se paran delante de Dios. Ahí le llegan a Cristo. Y sigue descendiendo Cristo. Y entonces toma después a toda la cosecha. Pero la cosecha, de acuerdo a Isaías, porque acuérdense que Dios desde el Antiguo Testamento se han mirado los arrebatamientos. ¿Sí los han mirado? Y son aspectos del arrebatamiento de Cristo para que usted pueda mirar. Por ejemplo, Enoc dice que se lo llevó Dios, porque Enoc caminó con Dios. Fíjense, qué tremendo. ¿Qué significa que Enoc caminó con Dios? Y Dios se lo llevó, dice. ¿Qué significa eso? Que Enoc se agarró de la mano y para donde se movía Dios, se movía él. Él no ganó para donde él quiso. Él caminó con Dios. Dios le decía, vamos para acá. Él decía, vámonos para allá. Vámonos, para donde tú quieras, ahí voy. En Apocalipsis dice que los vencedores son los que siguen al Cordero por donde quiera que él va. Llegó el momento en que Dios dijo, Enoc, ya no puedes estar aquí en la tierra. Vente conmigo. Llegará el momento en que los vencedores ya no podrán estar aquí. Dios tiene que venir por ellos. Llegará el momento en que la iglesia también tiene que venir por ella. Y Dios tiene que acabar con todo para entonces establecer cielo nuevo y tierra nueva. Y entonces vendrá la nueva Jerusalén, todos ya bien cambiados. Si se fija que al último ya no va a haber denominaciones. Ya no va a haber pentecostales, bautistas, apostólicos, ya no va a haber nada. Se llamará la nueva Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Dios habrá vencido toda degradación. Dios, hermanos, ha logrado su propósito, su casa, y esa casa se vuelve una ciudad al último, la nueva Jerusalén. Y ella nos, ay, tú eres apostólico, tú eres pentecostal. Ya no, estamos todos transformados, todos, el pueblo de Dios, todos saturados con la vida de Dios. Dice que Él será nuestro Dios, nosotros seremos su pueblo, Él será nuestro Dios. Estaremos mezclados, saturados totalmente de Dios. Así de que no hay problema. Cuando alguien se satura de Dios, cuando alguien se empapa de Dios, ya no anda con esos pleitecitos de niños, porque Él ha entendido lo que es la iglesia. Y eso se los voy a mostrar en el último mensaje de esta iglesia en Filadelfia. Vamos a ver cómo les dice, fíjense, nada más se los voy a adelantar, para así como en las novelas les adelantan poquito. En el verso 12, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Fíjese, ahora, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre. Fíjense, les escribiré, habla de escribir, de printear. Es alguien que ha experimentado la vida de la iglesia, alguien que, hermano, la iglesia ha pasado por encima de él, porque se puede pasar por la iglesia, pero aquí no es la situación de que tú pases por la iglesia, porque yo he mirado mucho pasar por la iglesia y los he mirado pasar por aquí.
El asunto es de que dejes que la iglesia pase por ti. Entonces ahí te quedaste. Amén. Pero eso lo dejamos para la próxima. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. ¿Por qué no pasamos los músicos? Oh, dele las gracias al Señor. Levante sus manos y dele gracias a Dios si usted ha podido captar algo en esta preciosa tarde. Gracias, Señor, porque, Padre, podemos mirar a Filadelfia, una iglesia vencedora. Una iglesia a la cual tú le dices que retenga su corona, que nadie tome su corona. Retén lo que tienes, le dices, para que nadie tome tu corona. Una iglesia vencedora, porque una iglesia, Señor, que venció toda degradación. Señor, de acuerdo a la historia de la iglesia, cuando tú hablas al que venza, al que venza, al que venza, ese vencer está de acuerdo y bajo el contexto de vencer toda la degradación de la iglesia, de salir de la degradación de la iglesia. Tenemos, Señor, que vencer. Ayúdanos a vencer. Y gracias, Señor, porque nos has traído para que nos postremos a los pies de Filadelfia. Una iglesia pura, una iglesia santa, la iglesia verdadera. Y gracias porque, Señor, nos abriste los ojos y pudimos mirar a la iglesia pura, a la verdadera iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque la mayoría de todos los que estábamos aquí veníamos de esas sinagogas. Veníamos, Señor, de una degradación terrible, Señor, donde peleábamos nuestra denominación, donde no sabíamos nada. Estábamos todos confundidos. Pero un día, Señor, tuviste misericordia. Nos abriste los ojos y pudimos mirar a Filadelfia. Pudimos mirar a un remanente fiel. Pudimos mirar a hombres que traían una palabra diferente, que tal vez no era agradable a nuestro oído, que tal vez nos incomodó, que tal vez nos dolió. Pero gracias, porque pudimos entender que era pura. Pudimos mirar que no tenía levadura, porque cuando a un pan se le pone levadura es fácil de comerlo, se vuelve suave. Y ese era el pan que estábamos acostumbrados a comernos, Señor. Un pan lleno de levadura. Pero cuando alguien se acercó para darnos un pan sin levadura, para nosotros fue duro, Señor. Pero gracias, porque pudimos pasarlo, pudimos recibirlo, Señor. Y ahora podemos mirar qué es lo mejor, qué es lo que produce vida, qué es lo que sana nuestro interior, qué es la que nos lleva a amarte, Señor, qué es la que nos lleva a ser diferentes, a abrazarnos de ti, del verdadero, del santo, y a mirar tu propósito, la edificación de tu iglesia. Algo que no muchos ven, Señor, pero es lo que tú anhelas, la edificación de tu iglesia. Por eso nos muestras a Filadelfia, Señor, tu gran deseo, la nueva Jerusalén. Pero para llegar a ser aquella nueva Jerusalén gloriosa, tenemos que vivirlo a hoy, Señor, porque nosotros somos esa nueva Jerusalén. Nosotros somos tu casa, Señor. Ayúdanos a guardar la unidad del Espíritu, Señor. Ayúdanos a crecer, Señor, a salir de la niñez, a madurar.
para que se lleve a cabo tu edificación, Señor, para que así tú estés contento, como lo estuviste en el tiempo de Filadelfia. Señor, oramos para que otros puedan abrir sus ojos y venir y se postren y reconozcas que tú nos amas, que tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a vencer, Señor. ¿Por qué no levanta sus manos, hermanos, y ora conmigo al Señor? Dele gracias porque usted de allá viene. Y si tal vez el enemigo quiere engañarlo a usted tratando de salirse, yo le digo, deténgase, piense. No vaya a regresar de donde Dios ya lo ha sacado. Tal vez usted diga, pero esto que me hablan aquí es demasiado duro. Yo le digo, porque no tiene levadura. Pero logre pasar este alimento, y cuando usted lo pase le sabrá dulce, porque le impartirá vida, le sanará su interior y lo llevará a ser alguien diferente. Una persona que ama a Dios, una persona que ama a los hermanos, que ama la vida de la iglesia, que ama lo que Dios ama. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Sí, Señor. Me regocijo. Dile al Señor. Y en tu paz, y en tu amor, seguro estoy en tu paz, y en tu paz, y en tu paz, y en tu amor, y en tu amor. me regocijo, Sí, Señor. y en tu paz, Y en tu paz, y en tu amor, tu amor. seguro estoy. Y levanto hoy mis manos, y levanto hoy mis manos, y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos, y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos, y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Oh, sí, Señor. Y levanto hoy Levanta tus manos al Señor y me humillo ante ti, y dale gloria en esta hora. que tu trono se establezca hoy en mí. Sí, Señor. Y en tu paz, y en tu amor. Sí, Señor. Me regocijo, Sí, Señor. y en tu paz, y en tu amor, seguro estoy. Levanto mis manos, y levanto hoy mis manos, y me humillo ante ti, que tu trono se establezca hoy en mí. Y levanto hoy mis manos, y me humillo ante ti, que
levanto hoy mis manos y me humillo ante ti. Que tu trono se establezca hoy en mí. Levanto hoy mis manos y me humillo ante ti. Que tu trono se establezca hoy en mí. Dale un aplauso a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acuérdense que de la única manera que podemos llegar a ser vencedores es postrándonos a los pies de Cristo, abrazándonos de sus pies y decirle: Señor, de aquí no nos movemos, humillándonos siempre y viviendo en arrepentimiento y negándonos a todo lo que no sea Él. Por eso la palabra dice que el que se humille, Dios lo va a exaltar. Señor, te damos las gracias. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias por tu palabra, es rica, Señor. Es rica, Padre. Enséñenos a ser hacedores de su palabra. Que abracemos su palabra, Señor. Que no seamos oidores, como dice Santiago, y oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de tu palabra. Oro por mis hermanos que puedan abrir sus bocas. No importa, Señor, que venga el vituperio. No importa que venga el rechazo. Lo importante es de que gente pueda abrir sus ojos y mirar tu propósito, la edificación de tu iglesia, y puedan salir, Señor, de toda degradación y meterse a la realidad de la vida de la iglesia. Señor, te damos las gracias. Señor, cuida a mis hermanos. Señor, que donde quiera que vayan den testimonio de ti, Señor. Padre, captura a los jóvenes, Señor. Captura a aquel joven, Señor, que se ha endurecido. Padre, quebrántale su corazón y cámbialo para ti, Señor. Señor, le damos las gracias. Gracias por esta preciosa tarde. Gracias porque te hemos cantado, adorado, hemos estudiado tu palabra, nos has hablado, Señor, y creo que nos has dado nuestra porción, Señor. Ahora llévanos con bien a nuestros hogares y que nos mantengamos firmes en el nombre de Jesús. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén. Y un aplauso también para el Señor. Gloria a Dios. Gracias por haber venido. Estamos despedidos. Saluda a tu hermano. No te vayas y darle un abrazo. Y los que nos estuvieron